tenemos la Corte de Apelaciones, tenemos la Corte Suprema. Eso es estable, o sea, se rescata cosas de lo anterior y se mantiene. También es ahí, en la anterior está cómo se tramita una ley. Muchas veces se descansa en la interpretación de la formación de ley en el Código Civil, en el artículo 3, cuando lo hizo Andrés Bello respecto a los tipos de ley y las interpretaciones que se iban a dar. Por lo tanto, mucho de lo que estamos hablando sería importante pensar a lo mejor no tan solo un cambio constitucional, sino que también un cambio en el Código Civil, porque todo es un entramado básicamente. Y como el Código Civil, que es donde se protege el derecho a propiedad, no ha sido modificado sustantivamente desde que se creó, que también es en paralelo con la Constitución del 1833. Entonces hay muchas cosas ahí que han pasado piola y no se han modificado y deberían también ser consideradas en un cambio. Hay una ley que es inferior a la de rango a la Constitución. Luego de eso tenemos una Constitución que más o menos estableció una forma en la cual la sociedad de la época decidió rescatar lo anterior y proyectarlo. Nuevamente fue una constitución sin participación de voto de mujeres, pese que ya en ese tiempo todo el tema de la primera oleada feminista grande ya estaba, habían mujeres ya estudiando con profesión y no se podía estudiar. Luego de eso íbamos a tener todo lo que es el periodo del fortalecimiento del rol del Estado. Corfo, en su rol original, cuando veíamos ferrocarriles, cuando veíamos todo lo que tiene que ver con CTC, todo lo que tiene que ver con todo este aparataje de lo público, se instala fuertemente en este periodo porque está instaurado desde una mirada economicista dentro de la Constitución. La Constitución no te venía a decir que no, tampoco te decía principio subsidiario, ni tampoco te decía todo estatal, pero te daba el marco, y la decisión parlamentaria a través de leyes fue generar estas políticas públicas de la época para fortalecer su rol y expandirlo. Ahí habían muchos empleos asociados al Estado, no tenía por qué contratar a un tercero o tercerizar como se hace ahora en salud, en vivienda, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el Estado tenía esa capacidad y tenía ese músculo para hacerlo él mismo. Eso se fue fortaleciendo durante toda la época, entre 1925 hasta 1973, con el golpe entre medio, y hubo también ciertas crisis respecto de cómo estaba funcionando, porque también habían formas de tramitar las leyes, habían conflictos de la reconfiguración de la clase política, pero el marco permitió avanzar y a consolidar un Estado y un fortalecimiento del tejido social. ¿Por qué? Porque en Chile en esa época ya habían más personas con oficio o profesión estable, habían más universidades, habían más colegios. Tenemos toda la lógica de las escuelas normalistas, que para muchos, yo creo que todas las tenemos en nuestra retina, de que generó todo un proceso de que las personas, aunque a lo mejor no ganaran tanto, sí eran capaces de sentarse y debatir. Mi mamá estudió con un normalista y ella me enseñaba de todo, desde cómo sonarme hasta las matemáticas. Ella era del campo, ella migró a campo ciudad con esas pobrezas de allá, pero le sirvieron todas las herramientas que le dio el pasar por la escuela normalista. Entonces esa es una forma también de crear un ciudadano empoderado. La escuela normalista tiene una lógica muy francesa en su construcción, porque, como les decía, tiene que ver con esto de fortalecer la ciudadanía. El ciudadano no entendido como es ahora un analfabeto funcional que sirve para el mercado, y aunque yo sea gerente general, tú no te das ni cuenta cómo contribuyen y te utilizan, te extraen todos los conocimientos hasta que sirvas. Entonces, eso también. Luego de eso, tenemos en 1973 la dictadura, y lo que se encomienda es la famosa Comisión Ortúzar, que sesionó 8 años, ojo, es importante, empezó en 1976, a dar una nueva constitución. Yo en lo personal creo que se demoró tanto porque estaban viendo cómo iban a ser el modelo económico. No creo que se demoró tanto porque estaban muy reflexivos, porque ellos tuvieron la libertad completa, no participaron cualquiera, fueron designados. La democracia cristiana participó a través de su constitucionalista en un primer periodo. Ella se quebró en un minuto, y por eso Jaime Guzmán la termina de perfeccionar, porque la democracia cristiana, Silva Bascuñán, que es un constitucionalista que murió, siempre consideró
que estaba aportando a la patria desde su mirada hermenéutica de la disciplina, de la ciencia, hasta que se dio cuenta que en realidad estaban armando todo, que son como las escuelas motoras de esto, y